Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Shaira, para quien no me conoce y para los que ya me conocen, bienvenidos una vez más a este espacio. Como se pudieron dar cuenta, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que no se habla mucho, pero que es sin duda muy interesante, porque vamos a hablar acerca de ciertas creencias especiales que tienen los testigos de Jehová con respecto a lo sobrenatural. Así que vamos a empezar. Pues bien, señores, en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que son las supersticiones. También vamos a hablar del ocultismo y del espiritismo desde la vista de las creencias de los testigos de Jehová. Si bien estas tres palabras no significan lo mismo, sino que cada una tiene su definición, sí están relacionadas entre sí porque tienen que ver con sucesos sobrenaturales. Si usted pregunta a un testigo de Jehová si cree en las supersticiones o estas tienen algún tipo de influencia en su vida, lo más probable es que digan que no, que los testigos de Jehová no creen en las supersticiones y no llevan ningún tipo de costumbre supersticiosa. Yo personalmente creo lo contrario. Por mi parte, yo voy a empezar con definir lo que es una superstición. Yo encontré una definición en internet de las tantas que hay. Ustedes pueden buscar la que quieran. Se la coloco en pantalla como siempre y aquí se los leo. Dice, superstición es la creencia contraria a la razón que atribuye una explicación mágica a la generación de los fenómenos, procesos y sus relaciones. Aunque se trata siempre de creencias sin ningún tipo de prueba científica, el concepto no siempre engloba todo lo que no es científico. Algunas definiciones del término excluyen, por ejemplo, a las creencias de la fe religiosa, las cuales no son científicamente probables, pero según esta delimitación del concepto tampoco constituyen supersticiones. La denominación se aplica también en sentido peyorativo a formas de creencias prácticas y rituales religiosos que no corresponden a las opiniones y convicciones propias. Bien, señores, según esta definición, puede quedar al final una opinión abierta acerca de lo que pudiera constituir una superstición. Partiendo de este tipo de cosas, de lo sobrenatural y de, como dice aquí el Wikipedia, cosas que se pueden o no comprobar, podemos empezar por decir algo que caracteriza mucho a las creencias de los testigos de Jehová. Y es que a diferencia de la mayoría de las religiones a nivel mundial y de otras denominaciones y ramas de religiones principales, los testigos de Jehová no creen que cuando una persona muere algo sobrevive. Ellos no creen en el alma como el cristianismo en general, sino que ellos entienden que el alma muere y que el alma es el mismo cuerpo. O sea que no sobrevive de ninguna manera ni tiene ningún tipo de influencia en los vivos una vez que la persona pues ya murió. Así que cuando tenemos clara esta creencia que ellos tienen con respecto a los difuntos, pues resulta un poco confuso hacernos a la idea de que realmente ellos sí creen en espíritus. Vamos a ver de qué manera. Recuerdo desde niña que los testigos de Jehová tienen una publicación que tengo entendido que todavía circula, que es un folleto que habla acerca de los espíritus de los difuntos. Le coloco una imagen por aquí, se la coloco doble porque antes tenía una portada y ahora tiene otra. Pues yo recuerdo muy bien que este folleto era realmente perturbador, empezando por su portada. Y en su interior, para quienes no lo conocen y quizás desean y tienen interés en consultarlo, habla acerca de, básicamente, de sus creencias con respecto a los espíritus y a las prácticas que los testigos de Jehová rechazan porque no tienen nada que ver en realidad con una persona muerta, sino realmente con los demonios. A todo esto queda completamente claro que los testigos de Jehová sí creen en la influencia de los espíritus en nuestra vida. ¿Pero de qué manera? Si nos vamos a su página web, podemos encontrar
una gran variedad de artículos e incluso videos en los que ellos hablan acerca de estos temas, el espiritismo, el ocultismo y las supersticiones. Ellos tienen sus propias opiniones acerca de esto y me gustaría mostrarles algunos ejemplos. Bajo la definición de la palabra demonio está lo siguiente, se lo coloco en pantalla. Dice, demonio es un espíritu invisible malvado que tiene poderes sobrehumanos. En el número 2 de su despertar del año 2017, bajo el título ¿Qué se oculta tras lo paranormal?, leemos lo siguiente. Esos ángeles, porque fueron ángeles al principio, todavía ejercen una poderosa influencia y confunden a millones de personas. Hasta se aprovechan de la curiosidad innata del ser humano por conocer el futuro. Es cierto, algunos poderes sobrenaturales parecen buenos. Pero en realidad lo que los ángeles malvados quieren es engañar a la gente para que no conozca la verdad sobre Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. En el folleto que les mostré al principio, que habla sobre los espíritus de los difuntos, podemos leer esto. A los que practican el espiritismo les suele ir mal. Pueden perder el hogar, la libertad, hasta la vida. También dice de la siguiente manera, algunas personas se comunican con los demonios directamente o por un medium humano. A esto se da el nombre de espiritismo. El vudú, la brujería, la magia, la buenaventura y el consultar a los muertos son diversas formas del espiritismo. Según ellos, las personas que dicen comunicarse con los muertos realmente no se están comunicando con personas que ya murieron, personas que formaron parte de nuestra vida, sino que son demonios que se hacen pasar por esas personas para engañar a las personas y extraviarlas y que se alejen de el Espíritu de Dios. En otro artículo llamado ¿Qué tiene de malo el ocultismo?, se leen algunos consejos que ellos les dan a las personas que forman parte de su organización con respecto a estos temas. Dice, lo que puedes hacer. Evita todo tipo de entretenimiento o actividad que tenga relación con el ocultismo y así mantendrás una conciencia limpia ante Jehová. Deshazte de cualquier objeto que tenga algo que ver con el ocultismo. Y bien, señores, a partir de lo que acabamos de leer y de otras informaciones que si ustedes desean pueden consultar por sí mismos, pues llegamos a la conclusión de que sí, los testigos de Jehová creen en muchas cosas sobrenaturales. Ellos creen en la influencia de los espíritus en el mundo de los vivos. Y básicamente ellos tienen miedo de acercarse a cualquier cosa que tenga que ver con el ocultismo, el espiritismo o las supersticiones. Porque entonces esos demonios, no personas que estuvieron vivas, sino demonios de Satanás, van a tener influencia en la vida de ellos. Yo siempre escuché esto, de que debíamos evitar cualquier cosa que atrajera a los demonios, porque entonces se iría el espíritu de Jehová. ¿Y de qué manera afectan estas creencias a las personas que forman parte de esta organización? Pues hay muchas actividades que son cotidianas de la vida de la mayoría de las personas que ellos evitan, incluso prohíben. Realmente ellos reprueban totalmente este tipo de actividades y la persona que participe en actividades como esta pues puede acarrear consecuencias dentro de la congregación si esto se sabe, porque para ellos tiene directa relación con Satanás y sus demonios, o sea, con los espíritus malignos. ¿Cuáles son algunas de estas costumbres y creencias comunes? Yo les voy a hablar de algunas de ellas. Chocar las copas durante un brindis. Se dice, si quieren lo pueden investigar, o voy a ver si les añado aquí debajo algún link en donde se hable un poquito del origen de esta práctica, pero se dice que el origen de chocar copas o chocar bebidas haciendo sonar pues el vidrio, el cristal, tiene su origen en alejar a los espíritus malignos y así impedir que la mala salud llegue a las personas. Los testigos de Jehová creen que si chocan las copas durante un brindis, pues ellos lo que van a hacer es atraer esas influencias de los demonios. Por lo tanto, esto es una actividad completamente prohibida para los testigos de Jehová. Ellos no la practican ni durante bodas, ni durante aniversarios o cualquier tipo de celebración o brindis. Ellos lo realizan sin chocar las copas. Lanzar el ramo
al final de una boda. Durante las bodas, las novias testigos de Jehová no lanzan el ramo porque esto es una práctica que ellos entienden que tiene que ver con el azar y con la buena suerte. Me parece, pues, no sé, un poco boba esta creencia, porque pues yo no conozco realmente ningún caso en el que realmente haya ocurrido que una persona que atrape un ramo al poco tiempo pues se case o que sea la siguiente en casarse. Simplemente porque atrapó un ramo de flores que alguien lanzó de espaldas. Sin embargo, ellos realmente creen que este tipo de actividad puede traer una repercusión en su vida y puede acercar también a los espíritus de Satanás. Leer libros que contengan magia es algo que los testigos de Jehová le dan un no rotundo. De hecho, hay muchas de sus publicaciones que están destinada a decirle a los testigos de Jehová qué tipo de información no deben por ningún medio leer, ni en línea, ni poseer un libro dentro de su casa con este tipo de temas, porque ellos entienden que cuando introducen a su vida un material que tenga que ver con esto, pues están así también llamando a los demonios y esas malas influencias satánicas a su hogar. Así que esto también fue algo que siempre estuvo presente en mi vida como parte de las creencias de los testigos de Jehová. Cuando hay un libro en una casa de testigos de Jehová o cuando una persona se le está enseñando cosas acerca de la organización y está estudiando con ellos, pues se les manda que tienen que quemar cualquier libro que tenga que ver con estas creencias para así sacar los demonios de Satanás de su vida. Los videojuegos que tengan que ver con espiritismo o magia o alguna forma de ocultismo, los testigos de Jehová los reprueban totalmente. De hecho, los padres revisan muy bien qué tipo de videojuegos tienen sus hijos y con cuáles se entretienen, porque ellos también piensan que de esta manera pueden llegar los demonios a su hogar, el espíritu maligno de Satanás y sus secuaces. Y por supuesto las películas que tienen que ver con magia y todo esto, las evitan totalmente. Incluso se aconseja, y en muchas publicaciones se ha visto, que si alguien llega a una sala de cine o a un teatro y lo que se está transmitiendo tiene escenas de magia o de espiritismo, la persona tiene que pararse inmediatamente e irse. Y por supuesto de ninguna manera ver en su casa o en la casa de alguien más este tipo de películas, de filmes, porque eso también invita a los demonios a su hogar y tiene una influencia maligna. El Espíritu Santo de Jehová se va cuando ellos entran en contacto con este tipo de imágenes. Entonces, ¿son supersticiosos o no los testigos de Jehová? ¿Creen en la magia? ¿Creen en el ocultismo? ¿Tiene esto influencia en su vida? Me parece que esto se responde solo con lo que ya hemos visto hasta ahora. ¿Qué pienso yo de esto? Pues yo pensar que anden demonios o espíritus malignos que pueden fácilmente entrar a mi hogar, que pueden pues llenar con su presencia por el hecho de yo chocar una copa, pues me haría esclava de ese tipo de creencias. Yo actualmente no creo nada de eso y me parece realmente contradictorio que ellos no crean. Por ejemplo, no significa que yo lo crea personalmente, pero cuando analizo la situación desde afuera, me parece contradictorio que ellos no crean que pueda influir en la vida de una persona que sí formó parte de su vida y que ya murió, pero que pueda influir un demonio de Satanás, del cual uno no sabe su identidad ni su existencia. Me parece a mí realmente paradójico que eso sí influya en la vida de una persona. Claro que esto no tiene que ver con mi creencia personal, pero pues cuando lo comparo, por un lado, no tiene sentido. Esto realmente influye y modifica sus conductas diarias. Totalmente. Los testigos de Jehová se abstienen de muchas actividades cotidianas por el temor a los espíritus de Satanás, por el temor a que el espíritu de Jehová se vaya de sus vidas, se vaya de su hogar y que ya no los proteja y lo deje expuesto a las influencias demoníacas de, valga la redundancia, Satanás y sus demonios.
Eso es lo que ellos creen con respecto a este tema. Y bien, señores, este tema es un poquito complicado, profundo. Yo traté de explicárselo de la manera más directa, más fácil posible y breve, por supuesto. Si tienen alguna que otra pregunta, me la pueden hacer aquí debajo. Si desean que yo haga otro tema a continuación de este, especificando algunas cosas que no comenté aquí, si tienen también alguna observación que hacerme de algo importante que no dije o de algo que quizás dije de manera errónea, díganmelo, yo quiero saberlo, escríbanmelo aquí debajo. O si quieren hablarme más directamente, pues ahí está mi correo de contacto que aparece al final de cada video y también está el Instagram que se llama de la misma manera, Apoyo Ex Testigo. Así que, señores, muchas gracias por estar aquí conmigo en esta oportunidad y nos vemos en la siguiente. Bye.